Deportista, no solo es tu parte física, tu parte táctica, también es tu mentalidad que juega un papel muy importante en tus resultados personales, profesionales y también deportivos. Me presento, mi nombre es Diego Beltrán. Lo que buscamos con Inge Deportes, la ingeniería mental aplicada al deporte, es brindarle herramientas al deportista para que crezca a nivel personal, profesional y también deportivo por medio de herramientas de programación neurolingüística y coaching deportivo. El de hoy quiero tocar un tema bastante interesante y es la neurociencia aplicada al deporte. Quiero mostrarte diferentes ejercicios de qué trata esto y lo más importante, cómo puede potenciar tus resultados. Antes de iniciar, quiero decirte que en la parte inferior de este video vas a encontrar tres enlaces. Número uno, puedes encontrarme en las redes sociales como Diego Beltrán Trainer. Número dos, puedes encontrar lo que es mi ebook, cómo superar tus barreras mentales para que tengas grandes resultados. Y número tres, puedes buscarme en Spotify como Deportistas Conscientes. Ahora sí, iniciemos. Esta sesión es para ti si quieres mejorar tu rendimiento mental y físico, quieres optimizar tu entrenamiento mental, quieres aprender cómo manejarlo, también quieres aumentar tu resiliencia mental y también deportiva, sientes que no avanzas y te paraliza el miedo, ya sea antes, durante o después de una competencia, y también quieres comprender cómo te limitan tus pensamientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos deportistas tienen grandes cualidades, tienen grandes talentos, pero lastimosamente su mentalidad los limita y por ende no tienen los resultados que quieren. Así que tú mismo creas tus propios resultados. Nadie te va a decir cómo lo tienes que hacer o cómo por dónde lo tienes que hacer. Tú mismo eres el creador de tu propia realidad, de tus propios resultados. Así que tengo diferentes herramientas que te pueden ayudar. Quiero decirte que lo que yo siento y como yo pienso va a impactar como juego. ¿Y a qué me refiero con esto? Los deportistas cuando inician en su etapa competitiva, por así decirlo, tienen diferentes falencias y es que no se dan cuenta que sus pensamientos, sus sentimientos van a determinar sus acciones y por ende sus resultados. Y es que lo que buscamos con la neurociencia aplicada al deporte es brindarle herramientas al deportista para que pueda mejorar su rendimiento físico y también su bienestar, ya sea antes, durante o después de una competencia. Lo más importante esto es entender que no solo nos va a afectar en la parte profesional, en la parte deportiva, también la parte personal, que es lo más importante, porque de nada nos va a servir tener grandes cualidades deportivas si a nivel personal estamos mal. Entonces, lo que buscamos con el coaching deportivo o la programación neurolingüística es brindarle herramientas al deportista para que pueda entender en qué punto está y hacia dónde quiera dirigirse. Y en este orden de ideas tenga la capacidad de estar en constante crecimiento, en darse cuenta que su mentalidad es lo más importante, que si la sabe trabajar y la sabe poner en el primer lugar, puede obtener grandísimos resultados. Entonces lo que buscamos es con esto, que tú pienses y sientas de la misma forma que vas a actuar y por ende tus resultados van a ser acordes a eso. Entonces es lo que buscamos con el coaching mental y también con la programación neurolingüística. Acá hay un tema bastante interesante y son las tomas de decisiones, cómo pueden transformar tus resultados. Al costado izquierdo vamos a ver lo que son la programación neurolingüística en su máximo esplendor. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque todo llega con un pensamiento. Luego aprendemos acerca de ese pensamiento. Luego nos crean unas creencias, un paradigma. Luego pasamos a una comunicación de ese pensamiento, de ese paradigma, y por ende vamos a tener unos resultados. Y aquí vamos a cumplir un ciclo de entender si mis resultados son positivos o si mis resultados son negativos. Entonces depende de ti entender y comprender en qué punto estás y hacia dónde quieres dirigirte, cómo te estás hablando a ti mismo, cómo es tu autodiálogo interno. ¿Te hablas como un ganador? ¿Te hablas como un perdedor? ¿Tienes acciones o pensamientos de un ganador o por ende de un mediocre? Y es que los deportistas quieren tener grandísimos resultados y lo buscan de ya para allá, pero lastimosamente los grandes resultados se crean es en el día a día, con las acciones diarias, con los pensamientos claros, porque nadie me sirve tener grandes resultados, pero no tomar las acciones correspondientes para tener esos resultados. Entonces aquí es algo muy interesante saber en dónde estoy, cuánto tiempo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo quiero hacer. Y es que lo que buscamos en la programación neurolingüística es brindarle herramientas a ese deportista, decir, ven, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué creencias limitantes tienes? ¿Cómo te podemos asesorar? ¿Cómo te podemos ayudar para cambiar esas creencias limitantes, esos paradigmas mentales que no te permiten avanzar y por ende para que tengas grandes resultados? Y es que cuando cambiamos nuestras creencias, van a cambiar nuestros paradigmas, porque van a cambiar nuestros sentimientos y por ende nuestros resultados, porque como pensamos, como sentimos, como actuamos, por ende esos resultados van a interpretar eso que queremos en nuestra vida. Entonces, como te estaba diciendo, todo va a ser como un vínculo en donde yo pienso, en donde yo aprendo, en donde yo creo.
algo respecto a ese pensamiento, en donde yo comunico esa información, ya sea de forma externa o de forma interna, y por ende voy a tener unos resultados. Y por último, voy a cumplir unas metas o una programación, por así decirlo. Entonces todo inicia en tu mente, en tu programación. ¿Cómo te programaron? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué te decías a ti mismo cuando pequeño? ¿Eres genial? ¿Eres grandioso? ¿Eres un gran deportista? ¿Eres el mejor? O por ende, no eres capaz, no vas a lograr nada. Y es que aunque no nos demos cuenta, estas palabras que nos decían de los 0 a los 7 años están afectando nuestra mentalidad, porque o no la creemos o no la creemos. Nos creemos capaces o no somos capaces. Entonces lo que buscamos con esto son diferentes ejercicios, diferentes herramientas que tratamos en Inge Deportes para brindarle a ese deportista las cualidades, los elementos correspondientes para que cada día pueda crecer, para que cada día pueda avanzar y lo más importante, pueda obtener grandes resultados. No solo es brindarte ejercicios, es ponerlos en práctica de forma diaria, de forma constante, con medio de hábitos, con medio de acciones, con medio de pensamientos y por ende cambiar esos resultados que no te permiten avanzar, que no te permiten proyectarte como quieres ser. Entonces aquí entra un tema bastante interesante y es que la toma de decisiones no es algo que te den o que te quiten, es algo que tú lo vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Si las decisiones que no lograste tomar, aprendiste sobre ellas y las que te sirvieron, excelente, también aprendiste de ellas. Nunca vas a perder. Siempre estás en constante crecimiento, en constante aprendizaje. No veas que la programación neurolingüística o de pronto los resultados que no has tenido es algo malo, no. Cuando nos enfocamos en el deporte, tenemos que entender que es un sub y baja. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero es saber identificar en qué punto estoy y hacia dónde yo me quiero dirigir. Perfecto. Entonces, esto es muy importante entender que todo inicia en nuestros pensamientos y que por ende todo va a ser una interpretación de lo que yo quiero lograr. Y acá hay un tema bastante interesante que hablo en nuestros cursos y es tu verdadero iceberg. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que logramos con la neurociencia aplicada al deporte es entender que las partes técnicas, que las partes físicas, que las partes médicas son importantes, pero cuando estamos hablando de nuestros patrones mentales, nuestros patrones psicológicos, nuestras tácticas mentales, por así decirlo, van a tener muchísimo más relevancia en tus resultados. Y es que cuando hablamos de la parte mental, tenemos que hablar de cómo estás, cómo te comportas ante el deporte, qué emociones tienes acerca de tu deporte, qué pensamientos tienes acerca de tu deporte. Y cuando entendemos qué pensamientos es igual a un potencial y menos interferencias, vamos a rendir en nuestro juego, porque somos conscientes de qué estamos pensando, de que somos conscientes de qué estamos sintiendo y por ende esos resultados se van a ver en lo que queremos lograr. Entonces, como te estaba diciendo, lo que yo siento y como pienso va a impactar en cómo juego, porque soy consciente de ello. No me siento bien, estoy lesionado, vuelvo de una lesión, ok, ¿cómo puedo interpretar esto? Tengo que cambiar mi patrón mental, tengo que cambiar el lenguaje verbal, tengo que cambiar mi comunicación interna, porque cuando tú cambias esto, van a cambiar las acciones, van a cambiar los resultados, porque cuando tú te comunicas contigo mismo de una forma concreta, de una forma correcta, tus resultados van a expresarte esos resultados que tú quieres. Entonces, no veas que de pronto la parte física, la parte táctica es importante, pero también en este momento la parte mental es aún más importante porque tenemos tantas distracciones, la parte tecnológica, la parte profesional, la parte personal, y no nos enfocamos en nuestra mentalidad, en darnos un tiempo a nosotros mismos, en saber en cómo estoy, en qué punto estoy, hacia dónde me quiero dirigir, qué objetivos tengo a corto, mediano o largo plazo y en ese orden de ideas darme cuenta que yo lo puedo lograr, que yo lo puedo hacer. Entonces, esto es lo que queremos lograr con la neurociencia aplicada al deporte, es entender nuestra mentalidad. Nuestro cerebro es excelente, tenemos que desarrollarlo, tenemos que trabajarlo y por ende tenemos que tener grandes resultados, porque el cerebro es como el músculo, si no lo entrenamos lastimosamente va a quedar ahí, pero ¿qué tal si lo ejercitamos? ¿Cómo lo podemos ejercitar? Lectura, meditación, visualizaciones, meditaciones y en este orden de ideas diferentes ejercicios que vamos a encontrar en el link que te dejo acá en la parte inferior que se llama el ebook. Son diferentes ejercicios, diferentes herramientas que pueden ayudarte a potenciar tus resultados y también pueden tener grande incidencia en ti. Y si quieres ir un poquito más allá, puedes enviarme un mensaje a mi Instagram con la palabra mente y podemos también validar tu caso. Pero esto es algo muy interesante y muy importante entender, que tu parte de iceberg, todo comienza en la mente. Cuando entendemos que nuestra mente es lo más importante, vamos a comprender que va a ser un cambio radical, porque vamos a ser conscientes de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo y por ende vamos a
interpretar estos resultados de una forma totalmente diferente a como lo estábamos haciendo. Cambiamos nuestra programación, cambiamos nuestros sentimientos y por ende van a cambiar nuestros resultados. Y por último, quiero dejarte un ejercicio en el cual tratamos con los deportistas en nuestro coaching y es rueda del deportista. Aquí es importante entender es el estado presente en el que estás versus el estado ideal futuro. ¿A qué me refiero con esto? Es entender cuál es tu meta en este momento, cuál va a ser tu meta en 6 meses, en un año. Cuando los deportistas no tienen un objetivo claro, lastimosamente no tienen una motivación clara todos los días. Solo van a entrenar porque quieren y ya, porque es su trabajo. Pero cuando lo hacen con un objetivo claro, con una meta clara, van a llegar cada día más, porque no se están comparando con el 95% de los deportistas. Están cada día en constante crecimiento, se están preparando para llegar a ese objetivo que quieren. Entonces, ese es el primer ejercicio que tratamos en el coaching. Les decimos a los deportistas en qué punto estás y hacia dónde quieres dirigirte. Por favor, saber en dónde estás, dónde quieres llevar tu meta, dónde quieres llevar tus habilidades, dónde quieres verte a un corto, mediano y largo plazo. Es poder identificar diferentes patrones que te van a poder decir dónde estás, cómo quieres verte, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que trabajar para llegar a esos resultados. No es fácil, nada es de la noche a la mañana, es un trabajo diario, de forma constante. Hábitos, sesiones de coaching, acompañamiento, ejercicios prácticos, y donde le mostramos toda esa información al deportista para que tengas grandes resultados. Entonces, esto es lo que buscamos con la neurociencia aplicada al deporte, brindarle herramientas al deportista para que crezca a nivel personal, profesional y también deportivo y pueda cambiar sus resultados. Así que sí, quieres construir una mejor versión de ti a nivel personal, profesional y también deportivo, puedes comentarme aquí la palabra mente o por ende puedes enviarme un mensaje a mi Instagram con la palabra mente y visualizamos tu proceso y también te voy a dejar acá el link de mi ebook para que de pronto lo puedas visualizar y por ende puedas también tener grandes resultados. Gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video.